En ese ejercicio nos preguntan sobre un tema, unos datos de una fundación de diabetes, tiene que ver con probabilidad, ya ves que nos da unos tantos por cientos y demás. Bueno, lo primero, esquemáticamente, vamos a interpretar la información que nos dan, que sería, nos dicen que según los datos de la fundación, bla, bla, el 13,8% de los españoles mayores de 18 años tienen diabetes. Es decir, la probabilidad de que tenga diabetes es un 13,8%, que sería 0, lo iba a poner directamente, pero no te quiero tampoco aturullar, 0, es para que asocies bien los datos, ¿vale? 0,138. Y luego, el 43% de ellos no sabe que la tiene. Vale, el no saber lo voy a poner como que no sabe, ¿vale? No sabe que la tiene y va a ser un 43%. Ese 43% lo puedo poner pues como 0,43, ¿vale? Eso es lo que nos dice. En el primer apartado, si te fijas, con eso tampoco me quedo muy así, porque, vale, puedo decir que tenga diabetes o que no, ¿no? Yo podría decir, bueno, pues la probabilidad de que no es justamente 1 menos 0,138. Eso sí que lo puedes deducir. Y la probabilidad de que sí que lo sepa, es decir, negar que no lo sepa, que lo sepa, sería 54, sería 1 menos 0,57, quería 0,43, ¿no? Bueno, eso sí que se puede deducir, ¿eh? Pero en el primer apartado, cuando nos dice cuál es la probabilidad de que sea diabético y lo sepa, es decir, cuál es la probabilidad de que sea diabético y lo sepa, anda, ¿eso qué sería? Hombre, pues sería la probabilidad de diabético por la probabilidad de que lo sepa. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Lo ves? Sería probabilidad de diabético, que sería 0,138 por probabilidad de que lo sepa, que es esta aquí, la que podemos deducir, que sería 0,57, ¿vale? Lo que dé. Eso te da un resultado, el que dé. ¿Qué más tenemos? Bueno, antes de ir al siguiente, nos hace una segunda pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que no sea diabético o no sepa que lo es? Fíjate, la probabilidad de que no sea diabético o que no sepa que lo es decir, que no lo sepa. Es decir, que no lo sepa es, claro, lo mismo que decir esto de aquí. Fíjate, es que eso es un poco tricky, porque diabético y que no lo sepa. Bueno, que no lo sepa es, lo voy a poner así, ¿vale? Para no liar. Eso sería lo mismo, esto, que no lo sepa es la negada, ¿eh? Eso para que lo asocies bien en las fórmulas de probabilidad que hemos visto es que no tenga diabetes o que no lo sepa, ¿vale? Esto, si te fijas, era lo mismo que decir la probabilidad de poner de intersección S, que sea diabético y lo sepa, pero negado. Y esto aquí es igual a 1, toda la probabilidad, menos la probabilidad de la no negada, que sería de intersección S. ¿De acuerdo? Que esa es la que hemos calculado antes, que sería 1 menos la que tenemos aquí, ¿vale? La que hemos sacado aquí, ¿vale? Y ya tendrías el resultado, el que dé, ¿vale? Y luego, el apartado B nos dice que cierto test de diagnóstico, concretamente, cierto test diagnostica, perdón, correctamente el 96% de los casos positivos de diabetes, pero da un 2% de falsos positivos. Vale, es decir, que yo puedo tener que sea diabético o no diabético. Y dentro del diabético puede diagnosticar correctamente, o sea, el DOK lo hace correctamente, que es el 96%, 0,96. Por cierto, el diabético es 0,138 y el no diabético
es justamente 1 menos 0,138, que es 0,862, ¿vale? Si es diabético y da el test de diagnóstico correcto, da en el 0,96 de los casos, es decir, en el 0,04 da un diagnóstico que es KO, que está mal. Pero da un 2% de falsos positivos. Es decir, que aun no teniendo diabetes, me da un falso positivo. Es decir, que yo no tengo diabetes, me hago la prueba y me dice, usted tiene diabetes. Y dice, pero ¿cómo puede ser? Pero si yo no la tengo, estoy seguro. Pero eso sucede en el 0,02. Y en el 0,98 lo que sucede es que da KO, que no tienes diabetes, ¿vale? ¿Qué nos pregunta? ¿Cuál es la probabilidad de que realmente sea diabético? Es decir, la probabilidad de que, a ver cómo te lo digo, la probabilidad de que siendo, digamos, un test ok, realmente sea diabético. Es decir, para que realmente sea diabético, lo que tiene que pasar seguro es que el test de OK. Y que siendo OK, realmente sea diabético. ¿Sí? O sea, la probabilidad de que realmente, claro, porque aquí, fíjate, un español mayor de edad da positivo en el test, que esto es esto de aquí. Esto, fíjate, esto de aquí es la condicionada. Esto da positivo. Entonces, lo que me dicen es, ¿cuál es la probabilidad de que realmente sea diabético? Es decir, de que realmente sea diabético. Esa es la relación, ¿vale? Es una condicionada. Bueno, lo que tienes que hacer sencillamente es aplicar la fórmula, simplemente giras la condicionada, le pones OK aquí y de tal forma que, sí, correcto, así, que me lía lo de OK, no sé si es la mejor forma, pero bueno, lo entiendes, ¿no? Y luego sería por probabilidad de diabético, partido la que está condicionando, probabilidad de que dé el test OK. ¿De acuerdo? La probabilidad de que siendo diabético dé OK, es decir, si yo ya estoy aquí y que dé OK, pues el único valor es este, 0,96. ¿De acuerdo? La probabilidad de diabético es directamente esta de aquí, 0,138. Es la de esta rama, sin entrar a valorar el test, 0,138. Y luego la de test OK, pues tengo que leer las ramas del árbol. Tengo que leer esta de aquí, esta y esta, que serían 0,138 por 0,96 más 0,862 por 0,02. ¿De acuerdo? Y esto ya, pues lo que dé. Si haces el cálculo, a mí me da 0,88, un 88%. ¿De acuerdo? Bueno, ya ves que esquemáticamente, bueno, en este caso he tenido que desarrollar un poquito más, pero el primer apartado es simplemente leer con los datos que me dan, aún no puedes desarrollar bien el árbol. De hecho, las preguntas que te hacen son de intersección y de unión, ¿no? De elementos, que ya ves que se pueden sacar directamente. En el apartado B es de nuevo hacer el árbol, ¿vale? Este ejercicio es igual un poquito más difícil de leer, pero es bueno que lo practiques, ¿vale? Siempre hay dos estadios, el ser o no diabético y el resultado del test, que dé OK o no en cada uno de los casos. A partir de ahí haces el árbol y luego la condicionada, saber identificar bien, como te he puesto en colores, ¿vale? El amarillo da positivo en el test, eso es lo que ya
como te suelo decir yo, nos sirven en plato frío. Va aquí, a la mano derecha, la condicionada. Y lo que nos preguntan va a mano izquierda. Y a partir de ahí la fórmula. Giramos la condicionada, ponemos siempre el elemento que está aquí, ¿vale? No lo pongo con ese color para no liarte. Este elemento aquí, ¿vale? Y luego este de aquí, siempre el que, digamos, el condicionante se lleva aquí a la fórmula. Es una formulita, sin más. Esta, fíjate que se lee del árbol. Tienes que irte al árbol a leer. Concretamente es la suma de estas dos ramas, ¿de acuerdo? Que es la que hemos hecho aquí. Y con eso ya lo sacas. Venga, no me alargo más, que si no, te lo intento hacer esquemáticamente, pero yo me sigo enrollando, y no quiero. Espero que lo hayas entendido y ya sabes, si quieres puedes practicar también, partiendo tú de cero y seguro que llegas bien al resultado. Venga, un abrazo y te veo pronto.